Buenas noches con todos. Vamos a comenzar el webinar. Voy a darles la bienvenida en nombre de nuestro rector, el doctor Alfonso López Chao, en nombre de nuestro director de la Escuela de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo. Quien les habla es coordinador del posgrado, de la Escuela de Posgrado. Soy candidato a doctor en energética. Mi nombre es Rafael Caparó. Luego de haberles dado la bienvenida de parte de todas nuestras autoridades, ustedes van a recibir un conjunto de información relevante en esta pequeña reunión, en este pequeño webinar. Nos hemos reunido una playa de personajes. Ustedes van a estar en contacto con ellos y sobre todo van a tocar un tema muy importante que es el hidrógeno verde y las energías renovables, ¿no? En este sentido, creo que no solamente el tema lo dice todo, creo que hay una gran responsabilidad por parte de ustedes, asistentes, hacia lo que se viene en el futuro, ¿no? Las energías renovables no solo son el futuro, sino que son nuestro presente. Creemos que el hidrógeno verde puede contribuir en el Producto Bruto Interno de nuestro país, de nuestra nación, como menciona el rector, como bien lo menciona. Sabemos que el hidrógeno verde tiene grandes aplicaciones en la industria y de alguna manera nosotros con este webinar vamos a contribuir a profundizar en estos aspectos. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes, gracias por la acogida y les cedo la palabra a Eduardo Santamaría para que dé inicio a este pequeño webinar. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Rafael, y gracias también a la Escuela Central de Posgrado por darnos este espacio que nos va a permitir discutir y conversar sobre los temas del hidrógeno verde, que es digamos, es un tema de vanguardia en cuanto a transición energética. Todos conocemos los problemas relacionados con el cambio climático, con los cambios en la sociedad, con la necesidad de impulsar la economía en el futuro y de que todos esos cambios sean sostenibles. Y entonces nos planteamos entre los diferentes retos, estos cambios progresivos de abandono de los recursos energéticos fósiles que han dominado durante varios siglos, y que ahora nos plantean pues la disyuntiva de seguir con este modelo de consumo y de agotamiento, y donde en algún momento no tendremos más de estos recursos, y entonces nos planteamos qué tenemos que hacer para anticiparnos a este agotamiento y de hacerlo de una manera inteligente. Esta pregunta se la han planteado ya en otros países, en otras sociedades, y han empezado a desarrollar una serie de aspectos y prepararse para estos cambios. Y en el Perú tenemos que hacer lo propio. Desde la UNI queremos iniciar el debate sobre las energías renovables, sobre los cambios que necesitamos como sociedad en el Perú. Y entonces hemos iniciado una serie de discusiones a nivel académico y en base a esta digamos, dinámica que se ha creado en la universidad y que tiene diferentes agentes que están trabajando en el mismo sentido, hemos propuesto a la Escuela Central de Posgrado a discutir sobre este webinar y hemos invitado 3 especialistas que van a darnos sus puntos de vista diversos entre ellos, para darnos su punto de vista de cómo debería ocurrir esta transición, cuál es su posición, qué es lo que tenemos digamos, en el mercado, qué alternativas tenemos, de qué disponemos. En primer lugar, vamos a escuchar la presentación del doctor Alan Ayala Obregón. Alan es doctor en ciencias, es especialista en modelamiento energético y datos para optimizar energía renovable. Y él nos va a brindar una visión general sobre los recursos renovables y el modelamiento energético, sobre la eficiencia de los recursos renovables, los procesos de optimización, y cómo llegamos a partir de esta visión hacia el desarrollo de nuevos vectores energéticos, en particular el hidrógeno verde. Luego, en una segunda exposición, nos va a acompañar Roxana Serpa. Ella es senior consultante en transición energética, especialista en temas de hidrógeno verde, ha acompañado a diferentes organizaciones y es una de las líderes en este tema en el país. Ella nos va a contar su participación digamos, en la comunidad relacionada al hidrógeno verde que ya tiene algunos pocos años en el Perú y que está generando esta conciencia del cambio. Ella nos va a dar una visión general sobre el desarrollo del hidrógeno verde en el país, en el Perú,
las políticas de desarrollo que se requieren, cómo se crearán estos futuros mercados y cómo centramos la sostenibilidad en este vector energético. Y finalmente vamos a escuchar también a Cristian Navas, él es especialista senior en la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, y él nos acompaña desde Chile, nos va a brindar una visión general de desarrollo de hidrógeno verde en este país, en el país del sur, cual sabemos que está liderando el desarrollo de hidrógeno verde y de energías renovables en Sudamérica y en Latinoamérica, y quiere convertirse pues en el Arabia Saudita de las renovables, ¿no? Entonces definitivamente Chile ha tomado liderazgo en esto, y él nos va a explicar un poco cuáles son las políticas que se ha llevado a cabo en este país y cómo se convierte en uno de los pioneros para establecer los primeros proyectos de envergadura en cuanto a hidrógeno verde, en América Latina en particular. Entonces vamos a dar la bienvenida con esto al doctor Alan Ayala para que nos brinde su exposición, y lo escuchamos atentamente. Alan, me vas comentando si tienes todos los requerimientos, y si hace falta algo me avises, por favor. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a Edward por la introducción. Y a ver, ¿se puede ver mi pantalla? Ahora sí. Pones en modo presentación, por favor. Ya, adelante, Alan, gracias. Bien, voy a dar una pequeña introducción sobre todo a lo que es la proyección energética y el modelamiento de lo que estamos haciendo hoy en día también con algunos tesistas ahí en la UNI para ver estas proyecciones y utilizar un poco de la tecnología de software, que es mi área, para ver un poco cómo podemos adaptar los recursos que tenemos a esta transición energética que está pasando en todo el mundo. Primero que nada, una introducción para ver cuál es el estado en el que estamos hoy en día. Como ustedes saben, el cambio climático ha sido acelerado por los gases de efecto invernadero. Se espera que para el 2050 se incremente la temperatura global en 1.5 grados. Pero estos gases hoy en día son necesarios para producir energía, pese a que son dañinos para el ecosistema, como también para la salud pública. Como también sabrán, hay políticas a nivel global que se han venido implementando para disminuir estos gases de efecto invernadero, en particular en Europa hay incluso leyes hoy en día que esperan terminar con o volverse un país enteramente verde en términos de ingeniería a los países de la Unión Europea. Y en ese contexto es que tenemos el interés en utilizar el hidrógeno para generar energía en diferentes partes donde es necesario, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay algunas centrales eléctricas que ya se han propuesto y de hecho están operando hoy en día con gas natural e hidrógeno en turbinas para generar energía, ¿no? Bien, ¿en dónde se necesita la energía hoy en día y en dónde se aplica el hidrógeno? Me he puesto aquí tres principales fuentes donde se necesita: acá la electricidad, transportes y en el ámbito aeroespacial, es donde por ejemplo, en el ámbito aeroespacial se ha venido utilizando el hidrógeno como energía desde la década de los 50, ¿no? Para la electricidad, como comentaba hace un momento, hay plantas productoras de energía que han empezado ya a desarrollar tecnología que permita producir energía eficientemente a partir de hidrógeno. Una de ellas es esta planta ubicada en Ohio. Y en transportes hay un auge, sobre todo en los estados del oeste, en los Estados Unidos, buscando utilizarlo en transporte, ¿no? Ahí he puesto una fuente donde pueden ver más información, dónde está proyectando, dónde hay más usos hoy en día y a dónde se quiere llegar. Bien, en el caso de transportes, como mencionaba Edward, yo soy profesor en la maestría de transportes. Ahí vemos algunas aplicaciones de lo que se puede hacer en esta transición energética con estudiantes o tesistas también. Y como pueden ver y mencionaba, en el oeste de los Estados Unidos hoy en día ya se ha implementado algunas políticas para el uso de energía de hidrógeno en el parque automotor, ¿no? Como pueden ver, hay un gran potencial en
en términos del rango de estos vehículos y también su eficiencia energética, ¿no? También hay desafíos, obviamente, que vamos a mencionar un poco y también los otros panelistas van a entrar mucho más a fondo en esos temas, en los desafíos del uso del hidrógeno. Pero esto es un gran potencial, ¿no? En el transporte. Bien. Y una pregunta muy importante, me pareció mencionarla, es si el hidrógeno es una energía 100% limpia. Bueno, uno cuando produce hidrógeno y lo usa para energía, no hay gases contaminantes que se emitan a partir de ello, ¿no? Sin embargo, para generar el hidrógeno, para producir este hidrógeno, actualmente utilizamos derivados, como pueden ver aquí, y dependiendo de qué derivados utilizamos, depende el nombre que le damos a este hidrógeno que producimos. Hay algunos que vienen, por ejemplo, del gas natural, otros de productos fósiles, y también tenemos el hidrógeno que nos interesa. Nosotros, tal vez como país que quiere proyectarse a una energía limpia, el hidrógeno verde, ¿no? Que se produce a partir de energía limpia, energía renovable. Hoy en día, como pueden ver, gran parte del hidrógeno que se produce no es hidrógeno verde. O sea, no es hidrógeno que no está en su producción para llegar desde la recolección o producción de hidrógeno hasta la energía. Todavía sigue habiendo bastante emisión. Se ha llegado ya a una eficiencia energética en términos económicos, por ejemplo, que se puede hacer de manera eficiente, pero aún produciendo estos gases. Hoy en día hay empresas, startups que están buscando producir hidrógeno 100% verde. Ahí he puesto dos de ellas, Source y Electric Hydrogen, que están produciendo energía o hidrógeno de manera renovable, pero todavía siguen siendo un pequeño porcentaje del mercado. Bien, el hidrógeno que se está produciendo hoy en día en mayor cantidad, de dos tipos, el hidrógeno marrón y el hidrógeno gris, que se producen sobre todo del gas natural, son derivados del gas natural. Como pueden ver en su proceso para llegar al hidrógeno que se va a utilizar en la energía, en los diferentes tipos que he mencionado, también todavía hay una contaminación. En el caso del hidrógeno azul, el CO2 que se produce se encapsula y se evita que se propague en la atmósfera, ¿no? Hay una planta de Exxon que hace unos meses empezó a operar en el Reino Unido, que está trabajando bastante con hidrógeno azul, ¿no? Exxon es una empresa sobre todo de combustibles fósiles, como ustedes sabrán, pero está haciendo esa transición, lo cual es muy interesante. Está invirtiendo en producción de hidrógeno. Y el hidrógeno creo que interesa mucho en diversos países. Es el hidrógeno verde, que está ganando bastante auge y es el que se produce por electrólisis. Ustedes conocen el concepto químico, a partir del cual, a partir de una reacción química, podemos generar energía. Y eso lo voy a explicar en un momento para que entiendan cómo podemos utilizar la energía del hidrógeno en transportes. Por ejemplo, aquí he conseguido un video que, bueno, tiene varias fuentes. Lo pueden ver ahí. Les voy a mostrar aquí. Entonces, esto es esencialmente cómo funcionaría, por ejemplo, un vehículo propulsado por hidrógeno. Acá tenemos un tanque de hidrógeno, el cual va a alimentar a una celda de hidrógeno. Hay muchas empresas produciendo esta celda. Y esencialmente lo que hace esta celda es tomar el hidrógeno y pasarlo por un catalizador. El catalizador usualmente es de platino. Y lo que hace es, el hidrógeno pierde sus electrones y esos electrones son recolectados en forma de electricidad. Y el único residuo que sale de este proceso es agua, vapor de agua, ¿no? Y eso es la forma en la que podemos tener, por ejemplo, un vehículo que opere con energía limpia. El único residuo sería agua en vez del clásico CO2 que tenemos hoy en día. Bien, ese es un esquema bastante simple de cómo funciona uno de los vehículos que había mostrado una foto hace un rato, propulsados por hidrógeno. Tenemos estas celdas que hoy en día se producen bastante
La eficiencia económica no es tal vez muy buena, pero la tecnología se está modernizando bastante para hacerlo competitivo, ¿no? Ustedes preguntarán por qué no entonces una batería eléctrica. Y hay muchos aspectos ahí en debate, ¿no? A comparación de un vehículo eléctrico, una de las ventajas sería que el vehículo propulsado por hidrógeno se puede cargar mucho más rápido. Este de aquí, por ejemplo, es una fuente de hidrógeno que puede llenar por completo en unos 5 minutos comparado con horas, ¿no? Con lo que es el vehículo eléctrico. Obviamente hay hoy en día desarrollos en lo que es baterías de estado sólido y similares, con empresas como Quantum Space o Toyota, que están buscando eso, ¿no? Pero aún no se llega a ese punto donde dicen que la batería de estado sólido va a cargar en 15 minutos, por ejemplo. Pero aún no es tecnología que esté a la mano. Lo que proyectan es para el 2024, pero tal vez es demasiado optimista. En la parte de software y modelamiento numérico que hemos estado haciendo para la parte de energía, esencialmente estoy aquí con Edward, que hemos trabajado, para ver sobre todo la optimización de si establecemos una red, ya sea de recarga eléctrica o de hidrógeno, cómo podríamos adaptarlo a las zonas de interés. Aquí los autos sería una unidad de cuántos hay o cuántos se proyecta en determinadas áreas que podemos colocar de manera, por ejemplo, buscando una matriz de origen-destino, podemos encontrar las demandas de personas y cuántos, haciendo encuestas, podemos encontrar también cuántos estarían haciendo esa transición a vehículos eléctricos o de tipo de hidrógeno. Y tengo también un video para mostrarles cómo funciona. Es un problema de optimización utilizando algoritmos genéticos. Lo que se hace es poner una determinada demanda. Esta unidad puede ser variable. Poner, por ejemplo, digamos, acá tenemos en la parte sur de Lima, podemos ir agregando en el este, en el centro, aquí, por ejemplo, en este distrito el más grande, en términos de población. Y una vez que establecemos nuestra demanda o proyección de los vehículos que van a haber, de ese tipo, ya sea eléctricos o propulsados por hidrógeno, podemos ir haciendo o resolviendo este problema de optimización, el cual nos va a ir encontrando los mejores o las mejores localizaciones para las estaciones de carga. Es bastante algorítmico sobre todo, pero es una de las aplicaciones que podemos ver, ¿no? El establecimiento de estaciones, que es muy importante también para luego analizar su viabilidad en diferentes sectores, ¿no? Social, económico, ambiental. No, a ver. Otras aplicaciones que tenemos es utilizando MATLAB, en Simulink podemos empezar a establecer o modelar estos conceptos de la celda de hidrógeno que mostraba hace un momento dentro del auto. Podemos crear estos modelos utilizando la teoría de electrólisis y esto nos permite, por ejemplo, analizar la eficiencia de la producción energética, también analizar las geometrías o las diferentes componentes, el catalizador. Podemos analizarlo utilizando conceptos físicos y estos sistemas de este tipo se pueden hacer en MATLAB. Esto es una celda, por ejemplo, de hidrógeno, ¿no? Lo otro es que también hemos venido explorando, tal vez con unos estudiantes, más la parte física, que es para el modelamiento, la simulación de la propagación o de electrólisis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa durante la electrólisis? Muy importante analizar, por ejemplo, las especificaciones que le dan a los catalizadores, o qué geometría debe tener este catalizador, cuán grande debe ser la celda. Todo eso se puede modelar con software como LAMP, que nos ayuda a establecer la dinámica molecular que está pasando en esa electrólisis. Esto usualmente requiere un poder computacional bastante alto por la cantidad de moléculas que están involucradas, pero esto también se puede hacer con lo que se conoce como computación paralela, ¿no? Que movemos con algunos estudiantes. Y finalmente, en el término de software, lo que podemos hacer es establecer un sistema
pues, simular una pequeña planta productora, ¿no? de hidrógeno y cómo va a ser, o proyectar su producción y su eficiencia. Eso también se puede hacer, es algo que también estamos hablando. Y finalmente en la parte de inteligencia artificial hay, acá he puesto una fuente de esta revista, donde hay algunos artículos que están saliendo últimamente, desde el 2022, son recientes, que están utilizando lo que es la inteligencia artificial para predicción de fallas en el catalizador, optimización en tiempo real para las celdas. Y esto de acá que es muy importante, ¿no? Diagnóstico de estados, cuando necesito cambiar la celda, optimización de electrólisis y predicción de los suministros de hidrógeno. Y esto es más a un nivel un poco más global, ¿no? Bien, eso sería todo. Finalmente, acá tengo un plot, esto también es en MATLAB UR, donde podemos procesar las eficiencias energéticas para diferentes tipos de métodos, ¿no? Por una batería en estado sólido o similares. Es de la fuente que mostré hace un momento. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Claro, muchas gracias, Ala. Quería aprovechar para hacer algunas consultas que tú, con total libertad, desde tu punto de vista de conocedor, sobre todo de los modelos numéricos y además de conocer también un poco la realidad que se ha desarrollado, porque tú vives en Estados Unidos. ¿Nos puedas comentar un poco, a ver, primero, cómo allá en Estados Unidos, que se ha avanzado más que acá, también es un estado incipiente, pero está más avanzado que acá, qué lecciones que se han dado allá podemos aprovechar nosotros en el país, en el Perú? Bueno, yo creo que lo más importante sería ahí en la red de estaciones de carga. No siempre es factible, a veces se piensa que esa transición se va a hacer en un tiempo corto, pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos lo que pasó es que diferentes estados tenían diferentes legislaciones y todo eso, y tomó un poco más de tiempo, un poco más de políticas. Sobre todo creo es ahí reforzar la política de transición, que no se ha hecho desde hace varios años. Ahí lo que hacíamos era, por ejemplo, investigar las leyes o última normativa que se había dado por el Ministerio de Energía en Perú, y no hay algo muy reciente, ¿no? Entonces sería muy bueno establecer ya una normativa, una legislación que permita a empresas ya invertir, ¿no? Llegar a invertir y establecer esto. Creo que una vez que se haga una red de estaciones de carga, las compañías de vehículos también van a tener más incentivos para importar los eléctricos o las nuevas tecnologías, ¿no? En transporte. ¿Y cómo podríamos hacer, por ejemplo, desde la UNI o incluso desde la industria nacional para desarrollar tecnología localmente? Tecnología relacionada a las renovables o al hidrógeno verde. Bueno, sobre todo yo creo que el talento hay ahí en los estudiantes, sobre todo sería invertir más, ¿no? Invertir más en estos grupos de investigación. Y creo que el Conciteca y similares están haciendo su parte, pero se puede hacer más, siempre se puede hacer más para generar más grupos de investigación. Y sobre todo yo creo que es las políticas. Una vez que se atrae a grandes empresas, ellas vienen también con sus equipos de investigación, ya tienen ya experiencia con lo que ha pasado en los países desarrollados, podrían ayudar a avanzar más rápido. Muchas veces, incluso cuando los investigadores queremos hacer algo, hay limitaciones de diferentes tipos. Entonces yo creo que lo que puede hacer el nivel de la UNI es sobre todo seguir incentivando a la investigación a nivel de maestrías, de doctorados, y proponer proyectos, ¿no? A las entidades del gobierno. De acuerdo. Y una cosa que has incidido bastante en tu exposición es sobre, digamos, esta organización de los datos en las ciudades y cuán básico e importante es, por ejemplo, que podamos tener matrices orígenes-destino que puedan estar disponibles en tiempo real, porque en función de la información es que uno puede planificar, uno puede tomar decisiones importantes, ¿no? Lamentablemente tenemos muy poco de esto en nuestras ciudades. Entonces, esquemáticamente, ¿cómo deberíamos hacer para organizar
los datos en nuestras ciudades peruanas? ¿Cómo imaginas tú que debería ser esta organización de información? Bueno, es difícil, creo, responder eso. Cada entidad no hay, sería bueno si se puede establecer una base de datos conjunta, tal vez el Ministerio de Transporte. Se podría hacer una propuesta, ¿no? Desde la UNI para recolectar todo eso, igual como se hizo con el Instituto Geofísico, el Instituto Geográfico, que tienen una colección de las densidades poblacionales y todo eso. Lo que no he visto algo unificado para el tema del transporte, los tipos de transporte a nivel nacional, una data sólida, unificada y que sea confiable sobre todo, ¿no? En tu tesis, por ejemplo, estamos haciéndolo en Lima, pero sería bueno contactar tal vez entidades locales, municipalidades y ver qué data tienen, ¿no? Y hacer una colección bastante confiable que otros investigadores puedan usar. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿No? Bueno, Muy muy valioso. bien. Sí, creo que todavía hay mucho camino por recorrer, esta visión que tú nos das, y además de las oportunidades que hay en la generación, de investigación, digamos que hay que cultivar bastante, hay que dejar muchas semillas, y también atraer a los estudiantes de maestría, de doctorado, a los estudiantes del pregrado, para que puedan animarse a revisar estos temas, porque el futuro nos va a atrapar y nos va a alcanzar, ¿no? Y tenemos que estar preparados para eso. Alan, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos estos minutos. Y bueno, estamos ahí conversando siempre para poder difundir todos estos temas nuevos contigo. Te agradecemos mucho la participación. Sí, muchas gracias por invitarme. Bien, y bueno, la siguiente presentación es de la ingeniera Rosana Serpa, quien es especialista en temas de hidrógeno verde, y ya comenté que ella es, digamos, una persona de las pioneras en esta discusión a nivel del Perú. Y entonces le hemos invitado, porque conocemos su apego por este tema. Queremos agradecerle también que haya aceptado esta participación. Entonces, Roxana, cuando quieras, yo te comparto la pantalla y tú me vas indicando cómo avanza la pantalla, ¿no? Por favor, Edward. Bueno, para bajar las expectativas, gracias por la ingeniera, pero no soy ingeniera. Ah, perdona, pero es el hábito, es el hábito. Sé Perdona. alguito, pero por ahí nada más. No, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a Edward y Mark por la invitación y también el placer de compartir esta presentación junto con Christian y Alan. Vamos al siguiente, por favor, Edward. Como dijo Edward, yo voy a hablar sobre lo que es las perspectivas del hidrógeno acá en el Perú. Y quisiera retomar muy brevemente los temas que tocó Alan respecto a los colores del hidrógeno. Entonces, recordando, como lo dijo Alan también, no es una industria nueva. El hidrógeno ya existe por muchísimo tiempo. Lo que ha cambiado es el avance de la tecnología que ha generado nuevas opciones. Y esas nuevas opciones lo comenzamos a utilizar de una manera bastante coloquial y les dimos colores según el origen de la fuente de hidrógeno. Entonces hablamos, como ya lo refirió Alan, de hidrógeno gris, azul, rosado, verde, dependiendo del origen. El que nos interesa a nosotros es el verde. Entonces, hay un punto muy importante y lo comentaba también de cierta manera Alan, es que el más conocido es el hidrógeno gris, que proviene de los fósiles. Y este hidrógeno, por ejemplo, en el 2020, de la producción de 10 toneladas de Estados Unidos, el 95% venía de fuentes fósiles, el 4% de carbono y el 1% solamente de electrólisis. Entonces, nuestra labor es cambiar esa dependencia en hidrógeno gris a hidrógeno verde. Eso sería el primer step. Y los segundos steps ya serían crear nuevas industrias a partir de lo que es el hidrógeno verde. Lo que también sería interesante mencionar en este punto es que ya conforme va evolucionando el tema, se habla de nuevas nomenclaturas. Y así tenemos que hablamos de clasificación del hidrógeno basados en la fuente, que si es un hidrógeno renovable, que es el approach que le hace la Unión Europea, o en base a lo que son emisiones de ese hidrógeno
y el ejemplo es justamente Estados Unidos, donde está Alan, en el cual se ha clasificado según el porcentaje de emisiones que tenga ese hidrógeno, y en el IRA, que es la Inflation Act de Estados Unidos, que le da beneficios al hidrógeno, se establece que el hidrógeno verde, como lo llamamos ahora, es el de más bajas emisiones, y eso sería 0.45 kilos de CO2 equivalente por kilogramo de hidrógeno producido. Vamos a la siguiente, por favor. Ok. El hidrógeno verde se dice que es como una navaja suiza. Tiene múltiples aplicaciones. Entonces, las principales tres características del hidrógeno verde es que es un vector energético, permite almacenar y transportar energía, y le otorga esa flexibilidad a los sistemas eléctricos para capturar la energía renovable, almacenarla y hacer y emitirla nuevamente cuando sea necesario. También es un insumo en lo que son procesos productivos. Por ejemplo, el mayor uso que se ha hecho siempre del hidrógeno en general ha sido en refinerías para el hidrotratamiento y la limpieza de las gasolinas, ¿no? Para reducir el porcentaje de sulfuro y todo lo demás. También en lo que es estoy hablando de hidrógeno en general, no solamente hidrógeno verde, procesos industriales, en los altos hornos, el proceso de fundición, en lo que es la reducción del acero. Todos esos procesos se hacen con hidrógeno, en este momento hidrógeno gris, y se está buscando cambiarlo a hidrógeno verde, ¿no? Y también, por supuesto, lo que es el amoníaco, ¿no? El amoníaco, que es la producción de fertilizantes. En la tercera dimensión del hidrógeno es como combustible, y ya veo que tengo a Alan y tengo a Christian, que son expertos en transporte, así que no voy a entrar mucho en ese tema, pero hablamos de las FCV que hablaba Alan, pero también del hidrógeno líquido y también de lo que son los e-fuels, que son los sintéticos que se pueden fabricar usando el hidrógeno como materia principal, ¿no? Em, en cadena de producción está, por supuesto, lo que es la producción, que es básicamente el mayor foco de todo lo que son las discusiones en el mundo de lo que es hidrógeno, es sobre cómo se genera, cómo se produce el hidrógeno, ¿no? O sea, la oferta de producción. Entonces me ha gustado mucho escuchar a Alan que se están trabajando temas de lo que es la distribución, cuando tiene este algoritmo que permite establecer las estaciones de repostaje en diversas locaciones de un núcleo específico, con los beneficios que es el hidrógeno, que no necesita estaciones de repostaje muy cerca a la otra, porque justamente tiene una capacidad de autonomía muchísimo mayor que un auto eléctrico, por ejemplo, ¿no? El acondicionamiento, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la transformación, la aplicación y el uso, y todo también esta inteligencia artificial de la cual no se habla, pero es realmente uno de los puntos más importantes, creo yo, que está relacionado a lo que es la transición energética, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, y por supuesto, en ese cuadro que vimos antes van a poder ver todas las posibilidades del hidrógeno y todas las posibles aplicaciones de hidrógeno. Lo que tenemos que hacer es traerlo a nuestra realidad peruana y ver qué sirve, qué funciona, qué tan eficiente y qué contribuye a, como tú dijiste, Edward, crear contenido local, crear valor, crear industria en el país, ¿no? A la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, para ponernos un poquito en perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la demanda del hidrógeno? Para el 2050, el hidrógeno tendría entre un 12 y un 22% del total de la demanda de energía final. Y América Latina se posiciona como un productor competitivo de hidrógeno verde, porque compite, pero a la vez compite con diferentes continentes, diferentes países y diferentes mm, soluciones naturales. Por ejemplo, que África o Medio Oriente le suministre el hidrógeno a Europa, o que Australia se lo envíe a Japón y a Asia, ¿no? Entonces, esos son temas que también tienen que analizarse respecto a la cadena de distribución y transporte del hidrógeno, y analizar cuáles son los mejores carriers para el hidrógeno que permitan que ese costo no sea finalmente un efecto que penalice de alguna manera el hecho de estar lejos de
del mercado que se está buscando. Recordemos que el mayor costo de la producción de hidrógeno es la energía. Y esta energía, en el caso de hidrógeno verde, es la energía renovable. Y América Latina está bendecida con esos recursos. Entonces, si abaratamos el costo de la energía, tenemos una gran posibilidad de competir en el mercado internacional. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Gracias. Hablábamos de la cuchilla suiza, hablábamos de los usos, hablemos entonces de los usos del hidrógeno en el 2050, ¿no? Mirando al futuro para después aterrizarlo acá a Perú, ¿no? En el futuro se habla de que el hidrógeno, digamos, verde, la demanda va a ser en temas principales de transporte pesado, transporte de carga, de larga distancia, o aquel que necesite una operación continua, en los cuales no haya ese tiempo que se demoran, por ejemplo, los vehículos eléctricos en cargar, ¿no? Claro que esa tecnología también está cambiando, así que todo es, depende del avance tecnológico, se va a determinar la mayor eficiencia y eficacia de una u otra tecnología. Lo bueno es que va a haber demanda energética para un portafolio de energía bastante alto, bastante diversificado, y eso es a lo que tenemos que apostar. En el sector eléctrico, el hidrógeno facilitará, por supuesto, una mejor integración de las renovables, porque va a permitir que esa intermitencia que siempre ha sido el punto focal de los detractores del hidrógeno, se acabe, porque existirían las baterías o existiría el hidrógeno como carrier para almacenar la renovable producida durante el día, o durante el día y la noche, pero con diferente intensidad, según se trate de eólicas o de paneles solares. ¿Podemos seguir a la siguiente, por favor? Ya, y ahora vamos al potencial renovable y la futura matriz eléctrica del Perú. En este momento, como lo mencioné, Perú está situado en una zona, América del Sur en general, tiene una irradiación y tiene unos vientos que son perfectos para lo que es generación de energía fotovoltaica y generación de energía eólica. Y por supuesto, Perú tiene también la generación hidráulica. Em, em, Tenemos en este momento en cartera, según los datos que están actualizados, 60 proyectos eólicos, de los cuales 3 están en construcción, 59 fotovoltaicas, 4 en construcción, y 50 hidroeléctricas de renovables, que son aquellas que tienen capacidad instalada menor a 20 megawatts. ¿Okay? Entonces, hay oferta suficiente, o va a haber producción suficiente de lo que sería energía renovable que podría ser destinada a la que es la producción de hidrógeno verde. En cuanto, para el 2030 se estima, la generación renovable podría llegar hasta al 2050, llegar a un 81% de la matriz energética peruana. Y esto sería básicamente 35% de centrales eólicas y solares. Y esto significaría una inversión aproximada de $10.000 millones al 2050. Estos son proyectando lo que es este consumo, proyectando lo que es el uso del hidrógeno en actividades industriales y actividades energéticas. La minería y el petróleo, el transporte pesado, no el petróleo, y el transporte pesado serían los primeros sectores en consumir este hidrógeno verde. Al 2030, Perú podría volverse un exportador de hidrógeno verde, lo cual es muy interesante porque eso significaría que ya se satisfizo el mercado interno, se creó industria interna por los desarrollo, y de ahí hay un excedente aún de energía renovable que puede dedicarse a producir hidrógeno para exportación. Se estima que en estos casos el precio al cual podría llegar nuestro hidrógeno serían competitivos a nivel internacional. Y en el tema de reducciones, que ya hablaba también Alan al respecto, se podría alcanzar al 2030 una reducción aproximada de un 51% de emisiones, comparado con el no hacer nada, por supuesto, ¿no? Y en cuanto a la creación de trabajos, estamos hablando de potencialmente
Y eso se ha calculado en base a los estudios que se ha hecho en Chile. Potencialmente unos 933.000 puestos de trabajo adicionales hacia el 2030. Y el beneficio acumulado neto de inversión, 128 millones de dólares. Vamos al siguiente, por favor. Ahora, ¿pero qué se necesita para que seamos exitosos? Se necesita una estrategia y una hoja de ruta. Una estrategia que defina el rol del Estado, que defina cómo coordinar, apalancar y definir iniciativas de desarrollo de hidrógeno verde, así como definir el marco regulatorio que permita, atraiga y garantice la inversión extranjera en el país, a la que se refería Alan. El siguiente paso es cómo llegar a esa visión, y ese paso lo permite la hoja de ruta. La hoja de ruta en el 2022, H2 Perú propuso las bases para un lineamiento de estrategia de peruana, y también una propuesta de hoja de ruta, la visión de H2 Perú de qué se podría esperar hacia el 2050 en cuanto a hidrógeno verde en el país. Y se establecía que hay ciertos temas principales que deben trabajarse, como es el marco regulatorio, como es el desarrollar el mercado, la oferta y la demanda, y lo que es la innovación industrial, o sea, el contenido local a que te referías, Edward, anteriormente. Y como aspiraciones que buscamos, buscábamos tener al 2030 un gigawatt de potencia instalada, 6 gigawatts al 2040 y 12 gigawatts al 2050. En cuanto a financiamiento, buscábamos o pensábamos que podría alcanzarse al 2030 20 millones de dólares de capital para hidrógeno verde acá en el país. Y respecto a lo que es investigación, que es lo que también discutí, le hacías una pregunta a Alan en el segmento anterior, estaríamos hablando potencialmente, queremos que llegue por lo menos 3 millones de dólares para investigación acá en el país. ¿Para qué? Para hacer que esas técnicas, esos equipos, esos requerimientos para la producción, comercialización, transporte, distribución del hidrógeno, pueden también hacerse customized, ¿no? O sea, hacerlo reflejar la realidad peruana para efectos de estos productos que sean más efectivos, más eficientes en nuestro país. Y en cuanto al precio, aunque ya sabemos que en algunos países ya el hidrógeno verde es más competitivo que el hidrógeno gris o el hidrógeno azul por los precios de gas, fundamentalmente, el precio que pensábamos en nuestra hoja de ruta era de 1.3 dólares por kilogramo de hidrógeno hacia el 2030 y de $1 hacia el 2050. Esto era la visión que teníamos, que tenemos para el país, ¿no? La aspiración a la cual queremos llegar. Vamos al siguiente, por favor. ¿Qué estudios e iniciativas de hidrógeno hay en el país? Bueno, comencemos por establecer que han habido el primer estudio formal, digámoslo. Bueno, déjeme hacer una aclaración antes. Perú tiene una dicotomía. Perú ha sido el primero que tiene un caso concreto, específico, exitoso de lo que es hidrógeno verde, que es Industria Cachimayo, desde 1965. Pero en cuanto a regulación y en cuanto a seguir la posta, nos estamos demorando. Porque ya muchos países de Latinoamérica tienen sus estrategias aprobadas, tienen sus roadmaps, tienen proyectos, bastantes proyectos ya en marcha con cooperación internacional y financiamiento, y han efectuado han firmado muchos acuerdos con los puertos y los potenciales mercados para efectos de llegar, que la producción eventualmente llegue a esos mercados, ¿no? Entonces, haciendo esa salvedad, los últimos estudios que tenemos comenzamos en el 2021 con un estudio que hizo Engie Impact, en el cual se evaluó el potencial de hidrógeno verde en el país. De ahí estuvo lo que es la estrategia y la hoja de ruta preparada por H2 Perú. Después encontramos que en cuanto a minería hubo un intento privado, hubo un roadmap privado en la cual se establecía lo que era la hoja de ruta de hidrógeno verde para minería compartida en Chile y Perú, y eso fue hecho por una corporación privada de alta ley, llamada Alta Ley y SAMI.
Últimamente, ahora en 2023 se está entregando, está el estudio de Moquegua Crece, que se hizo en base, o tuvo su origen en el estudio de Engie Impact, cuando se encontraron las diferentes potenciales polos de desarrollo o potenciales focos en los cuales podría todos los esfuerzos de hidrógeno concentrarse, y uno de ellos era el sur, por la capacidad de radiación que tiene. Entonces, Moquegua Crece es un estudio que he hecho liderado por Anglo American, y es el primer estudio que también habla de hubs y de valles de hidrógeno en el país. Y que eso ahora se está modelando en Chile, de hecho. Tenemos varios pilotos en marcha en etapa de definiciones y vinculados principalmente a lo que son actividades mineras. Y por supuesto el BID está apoyando al país en lo que es la definición de una hoja de ruta y una estrategia nacional para la producción y uso del hidrógeno verde. Ahora, en este cuadro que BATEC produjo, hay una referencia a varios proyectos, tanto de hidrógeno gris como de hidrógeno verde, en diferentes puntos del país. Lo que es interesante es cómo ha cambiado el escenario del 2022 al 2023. Y en la línea de abajo podrán ver que en el registro oficial de la Agencia Internacional de Energía de octubre del 2022, en Perú antes se encontraban 3 proyectos, mientras que ahorita si los contamos, creo que hay 6 o 7 de hidrógeno verde, ¿no? Y también esa misma tendencia se ve a nivel internacional, en el cual en el 2022 habían 680 proyectos en el pipeline, y ahora estamos hablando de 1040, y la diferencia de inversiones, estamos hablando de 240 billones de inversión anunciada contra 320, y proyectos que han obtenido FID, quiere decir que ya se tomó la decisión final de inversión. En el 2022 eran 22 y ahora son 24. Ahí estamos haciendo, ahí hay un tema para investigar. O sea, ¿qué está pasando? Que esos proyectos nos lleguen a tomar la decisión de inversión, y lo vamos a comentar más adelante en esta presentación, ¿no? Vamos al siguiente. Ahora vamos a ver qué está haciendo Perú. Estamos un poquito atrasados, es cierto, pero comenzamos, y eso es lo más importante. Entonces, en el 2022, en enero, se promulgó el Decreto Supremo 003 de emergencia climática por el Ministerio de Agricultura, que es el titular del tema. Es muy importante resaltar que en este Decreto Supremo se hizo referencia, se logró incluir el hidrógeno verde, y se estableció que era el Ministerio de Energía y Minas quien iba a promover la adopción de programas relacionados a lo que es el desarrollo de tecnologías, uso y producción de hidrógeno verde, y también se instruyó a lo que es el Ministerio de Transporte a que apoyase en el registro del ingreso, en la promoción del ingreso de vehículos, y entre ellos los vehículos de hidrógeno verde, ¿no? Que serían los FC, los de celdas de combustible, básicamente. Pero no nos olvidemos que también pueden ser combustión interna en hidrógeno verde. Seguimos adelante. Y en base a ello, un tema muy importante ahora este año fue el hecho que el Ministerio de Energía y Minas emitió una resolución ministerial en la cual estableció una comisión encargada integrada por el Ministerio de Energía y Minas, por Produce, por Transportes y Comunicaciones, por el MEF, Agricultura, Relaciones Exteriores y OCINERG, para efectos que este grupo multisectorial propusiera alternativas regulatorias y promocionales que impulsen y viabilicen el desarrollo de proyectos relacionados al hidrógeno verde en el país. Las funciones son identificar y evaluar problemas públicos relacionados al hidrógeno verde, presentar alternativas, evaluar los impactos negativos y positivos de dichas alternativas, y plantear los objetivos que a nivel de estrategia, a nivel de país, queremos lograr respecto a lo que es el hidrógeno verde. En ese sentido, también deberán determinar qué medidas regulatorias y los mecanismos de implementación y cumplimiento deben establecerse, y actuar como articulador de políticas públicas con las otras entidades del Estado, y definir las acciones que deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos que resulten identificados en el informe que esta comisión
deberá emitir en octubre de este año, que se cumplen los 180 días que se les dio de plazo para que produzcan un resultado del trabajo. Vamos al siguiente. Gracias. Muchísimas gracias, Edward. Y esto pasó hace un par de semanas, el 7 de junio. Hubo la reunión, como les comenté, H2 Perú presentó ante las entidades correspondientes un proyecto de ley no sé si lo comenté, pero bueno, presentamos un proyecto de ley del hidrógeno, de promoción del hidrógeno, y coincidió con que varias bancadas del Congreso también presentaron otros proyectos relacionados. Entonces, finalmente, el 7 de junio, después de haber hecho las consultas correspondientes, se emitió un texto, se acordó a nivel de Comisión de Energía, un texto que fue finalmente aprobado con 18 votos a favor y una abstención. Y este texto, este dictamen positivo, aprobado por mayoría, se llamaría la Ley de Fomento del Hidrógeno Verde, que tiene que proseguir, por supuesto, con el trámite legislativo correspondiente. En esta Ley de Fomento del Hidrógeno Verde, se fomenta la investigación, el desarrollo, producción, transformación, almacenamiento, acondicionamiento, transporte, distribución, comercialización, exportación y uso. Vale decir, toda la cadena de valor del hidrógeno verde está contemplada como parte de la ley de fomento. Y se encarga al Ministerio de Energía y Minas que sea responsable de las políticas y planes energéticos sectoriales, alineado con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura y, por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, el MINEM será responsable de establecer las metas que se adecúen a una política energética nacional y a los criterios de la emergencia climática que estamos viviendo, establezca acciones y plazos para la promoción, recomendaciones, una planificación territorial que permite establecer polos de desarrollo y plantas de producción, otorgamiento de beneficios económicos y tributarios, obtención de financiamiento internacional, que es sumamente importante para un país como el nuestro, y las aplicaciones industriales, así como el marco normativo que sería necesario para la implementación de la ley. Es importante mencionar que el Concitec y Proinnovate también están identificados en la ley como entidades que deben promocionar la investigación científica y los proyectos y emprendimientos. Y de hecho, una de las discusiones fue que se incluyera expresamente también que las universidades deben participar de esos esfuerzos. ¿Okay? Con lo cual vemos que se trata de hacer realidad el triángulo de Sábato, que es el Estado, la empresa privada y la academia, que trabajando conjuntamente pueden lograr un mejor resultado, ¿no? Es sumamente interesante. Vamos a seguir el desarrollo de esta iniciativa que esperemos progrese rápidamente. Vamos al siguiente. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades, desafíos y las soluciones, ¿no? El hidrógeno, como hemos dicho, es un vector de energía limpia y renovable que no produce emisiones en su producción. Y es un potencial agente para cerrar las brechas que en este momento existen para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Es muy importante que recordemos que el Perú cuenta con abundantes recursos de energía renovable y una extensa costa que tiene el agua que puede ser desalinizada para ser usada en un proceso de electrólisis. Como hemos dicho, hay muchas aplicaciones del hidrógeno y Alan y Cristian, expertos en transporte, seguramente nos van a comentar de lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero en transporte y las ventajas que utilizar energías limpias y el hidrógeno verde podrían representar, que sería aproximadamente en Perú un 11% de reducciones solamente en transporte. Bueno, también por supuesto los derivados que ya hablábamos. Entonces acá quiero mencionar que de las tres crisis que se viven a nivel global, que es la crisis energética, la crisis climática y la crisis alimentaria, el hidrógeno podría ayudar a resolver cada una de ellas. La energética ya nos hemos referido, la climática también, y la alimentaria es por el área de fertilizantes que pueden producirse
a raíz de lo que es el amoníaco verde, ¿no? Entonces puede contribuir a hacer menores emisiones en lo que es la agricultura, que también es identificada como como fuente alta de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los desafíos del hidrógeno verde? Y estos no son distintos de los que en Perú, de los que son a nivel global. Es el hecho del costo, que todavía es típico de una industria emergente, digámoslo así. Cuando inicias una nueva solución, los costos van a ser altos hasta el momento en que las economías de escala te permitan rebajarlos. Y el uso, eso significa uso, demanda, para efectos de poder escalar los equipos, los electrolizadores, la cadena de distribución de manera tal que se optimice y se puedan reducir los costos. La infraestructura es limitada. Por primera vez escuché al ingeniero Butrón de COES reconocer que las líneas de transmisión y distribución podrían no ser suficientes para abastecer la futura demanda de electricidad y permitir que las renovables entren, porque las renovables son el feedstock, son el alimento de lo que es el hidrógeno verde. Por supuesto que la solución hay que se realicen proyectos fuera de conexión, ¿no? Los proyectos de los PMGD chilenos, como hablamos, ¿no? Y también el tema regulatorio, que se encuentra en desarrollo, pero ya hemos visto que hay medidas claras, medidas decididas, y eso es lo que importa. Que se aliente la inversión, que se den ciertas garantías a lo que es el capital extranjero y peruano para que ingresen y puedan invertir con confianza en el país. Pero también implica lo que son simplificar procesos, acelerar autorizaciones, ser más expeditivos, sin comprometer, por supuesto, estándares técnicos, seguridad o lo que es el desarrollo territorial y las relaciones con las comunidades, ¿no? Entonces, con una política e inversiones adecuadas, el hidrógeno va a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, va a crear polos de desarrollo descentralizados y va a convertir a nuestro país en un productor líder y con una industria más sustentable. Vamos al siguiente. ¿Cómo contribuimos a la descarbonización? Ese es un cheat sheet, como quien dice, ¿no? Identifiqué el gobierno, el sector público, qué es lo que puede hacer, qué pueden hacer los consumidores, porque nosotros también como usuarios tenemos un rol que jugar al momento de hacer una elección de compra o una elección de servicios. Y pedirle y si fuésemos accionistas también, pedirle a las compañías que implementen políticas sustentables. O sea, aquí el consumidor tiene un rol muy importante en lo que es la transición energética en general. También en lo que es las actividades que las empresas del sector privado deben efectuar, como son los pilotos, el uso de energías limpias y la posibilidad de influenciar tanto a los proveedores como a los consumidores respecto a lo que es la transición energética y el uso del hidrógeno verde. Y finalmente la innovación, de la que nos hablaba Alan, y de la que la UNI tiene un papel también muy importante que jugar, que es la innovación tecnológica que logre adecuar los equipos, proporcionar los equipos que se necesitan acá en el país, de manera tal que los costos sean menores y logre una optimización de todo el proceso. También por supuesto, se requiere una innovación comercial y una innovación financiera que ya se está dando y lo está propulsando Europa. Vamos al siguiente. Y esto es para terminar mi presentación, es copiarme algo que me encantó cuando escuché del CEO de DNV, que decía que hay tanto en juego que no podemos darnos el lujo de permitir dudas o quedarnos en buenas intenciones. Es muy importante que lo recordemos, porque si no la transición energética se va a paralizar y eso permitiría que los accionistas aprueben en empresas grandes políticas de mayor producción de fósiles, mientras que los otros pequeños estamos tratando de lograr que tengamos un país para vivir para las generaciones futuras, ¿no? Aprendamos a no repetir la historia y como mencionaban ustedes, ¿no? Es aprender de las lecciones, optimizar y ser más rápidos al momento de elaborar nuestras propias políticas
en Perú. Con ello me gustaría agradecer a la Escuela de Posgrado de la UNI por la oportunidad de participar en este webinar y compartir algunas aproximaciones de lo que es el hidrógeno verde en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Además, a mí me gusta mucho siempre tu optimismo, ¿no? Porque dices, lo más importante es que hemos empezado. Creo que eso Así es es. bueno, eso es una... 50% es empezar. Así es. Nos falta todavía bastante camino, pero creo que eso es algo muy interesante, decir, hemos empezado y ya estamos, y tenemos que ponernos en el camino. Y has dicho además, pues, que este vector energético nos va a servir como una navaja suiza, nos serviría como una navaja suiza para poder desarrollar industria, innovación, donde la academia puede también aportar. Pero me queda una duda dentro de todo esto que podemos hacer y tanto camino por recorrer. Sí, claro. Es si va a ser posible crear este mercado de energía renovable y luego a partir del mercado de energía renovable recién empieza el hidrógeno verde, porque antes no se puede, ¿no? ¿Tú crees que va a haber una demanda suficiente como para poder incubar ese mercado de energía renovable y posteriormente hidrógeno verde? Sí, es un muy buen punto, muy buena pregunta, Edward. Oferta de energía renovable hay. Nos falta lo que es la transmisión y distribución, pero están los sistemas que no dependen de la central de distribución eléctrica. Y en cuanto a demanda que tú me mencionas, no sé si recordarás, mencionar el Moquegua Crece. En Moquegua Crece, por ejemplo, ya se está estableciendo lo que es un hub de hidrógeno. ¿Por qué? Porque lo más económico, lo más eficiente económico, desde el punto de vista económico, es poner el producto cerca al mercado. ¿Sí? Entonces, los valles de hidrógeno son aquellos en los cuales te permite hacer una colocación geográfica de una generación de hidrógeno verde con un mercado que está siendo identificado. Y en este proyecto de Moquegua Crece se han identificado, ahora, se llama Moquegua Crece, pero en realidad es para todo el sur. Entonces se han identificado distancias máximas respecto de la fuente de producción de hidrógeno verde y un potencial mercado. Y se ha obtenido que si es posible, con industrias actualmente existentes, si comenzamos a reemplazar el hidrógeno gris con hidrógeno verde, sí se puede llegar a efectuar. Y por supuesto, la clave de hidrógeno verde es escalarlo. Comenzar chiquito y escalarlo rápidamente. Aprender y escalar rápidamente. Ese es el punto. No tratemos de ir y construir un parque de electrolizadores inmensamente grande, sino que entendamos cómo funcionan, entendamos dónde está la oferta y la demanda, y ahí nos posicionamos para justamente hacer una realidad. Sí hay mercado acá en el país, sí. Ahora, claro, una cosa es un mercado, digamos, como el peruano, que todavía es pequeño, la industria minera puede ser pues Sí, un unos triggers. buen cliente, luego podríamos pasar al transporte, ¿no? Progresivamente, pero de ahí dar el salto, por ejemplo, hacia la exportación, ya sería otra liga, ¿no? Estaríamos hablando, ¿qué niveles de inversión podríamos requerir para No te crear preocupes. una industria para la exportación? Por eso no te preocupes, Eduardo. Si es para exportación, hay muchas líneas de financiamiento por ejemplo, europeas y de otros países. Alemania es muy, está trabajando mucho en el tema, en el cual ellos quisieran, o ellos quieren, que de hecho les enviemos, que todos los países del mundo, no solamente Perú, ¿no? Por supuesto, les envíen el hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen compromisos específicos estipulados por la Unión Europea, en las cuales ellos tienen que tener un nivel de emisiones que tiene que ser cumplido. De hecho, en los planes de la Unión Europea se establece que el 50% de la producción va a ser de la Unión Europea, de hidrógeno verde, hecho en la Unión Europea, y el 50% de afuera. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la riqueza solar y eólica que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica o en otras partes del mundo. Entonces necesitan, si bien el sol también brilla allá, no brilla con tanta luminosidad e irradiación que es en América Latina. Y como comentábamos, lo más importante, lo más determinante es el costo de la energía que llega para la producción de hidrógeno verde. Entonces, lo que yo propongo es
desarrollemos una industria nacional y también exportemos. Hay otros países que el foco principal es la exportación. Depende de estrategia nacional, depende cómo el país quiera posicionarse, qué es lo que quiere hacer y cómo quiere aprovechar esta oportunidad. Así es, y bueno, ahí ya el tema se hace mucho más grande, ya estaríamos hablando de geopolítica, la geopolítica del petróleo, la geopolítica del hidrógeno, en fin, es un tema apasionante. Ojalá que terminemos de empezar, que todas estas iniciativas, que además este Share of Perú ha podido llevar, trabajar y estén llevándolo también a nivel de iniciativas legislativas y también a nivel del Poder Ejecutivo puedan dar frutos, ¿no? Y que pronto estemos pues ya en otro nivel de avance, que hayan proyectos específicos y que se cree pues un ecosistema para poder desarrollar el hidrógeno verde. Es muy interesante lo que nos has dicho y yo la verdad he aprendido además que hay tantas cosas que se están moviendo que a veces son invisibles con la forma en la que se llevan pues los medios, ¿no? Pero está muy bien. Se está Te moviendo, agradezco, eso es lo importante. sí, se está moviendo, eso se ve por lo que has comentado. Te agradezco mucho, Roxana, en nombre de la Escuela de Posgrado y esperemos pues siempre contar con tu participación y en esta discusión sobre el hidrógeno verde también poder invitarte a futuros eventos. Te agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Con mucho gusto, gracias. Gracias. Entonces, ahora pasamos a la tercera exposición de la noche, donde tenemos a Cristian, y le había comentado, Cristian es consultor en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, y él está desde Chile, nos acompaña desde Chile, y le hemos pedido pues desarrollar la visión que ha tenido Chile, la experiencia que ha habido en Chile, tomando en cuenta y con total humildad decir que vemos cómo Chile ha tomado liderazgo en América Latina, ¿verdad? Cómo ha tomado liderazgo y que nos cuente un poco esa experiencia, que nosotros también que podemos aprender desde la academia, las lecciones que nos da el país del sur. Gracias, Cristian, por participar y bueno, te dejamos con la exposición para que lo puedas desarrollar cómodamente. Estamos viendo la visión de tu computadora. Quizás debas cambiar la visión de presentador, por favor. Ahí está. Listo, te dejamos. Sí, Muchas gracias. bueno, muchas gracias, Edward, por la introducción y por la invitación a participar en este evento. También muy agradecido de Alan y Roxana porque, bueno, varias de las cosas que voy a contar ellos ya las han comentado, entonces probablemente podemos hacer una presentación un poquito más dinámica porque varios aspectos ya han sido mencionados. Lo primero también, Edward, comentar que yo no soy especialista en energía, como tú mencionaste. Yo principalmente vengo participando hace ya más de 15 años muy activamente en el sector transporte, pero la coyuntura actual nos hace a quienes estamos participando del sector transporte, mirar muy de cerca cómo viene evolucionando la industria del hidrógeno, porque como comentaba Roxana y también Alan, las perspectivas del sector en términos de su descarbonización tienen un foco importante en las posibilidades que nos puede entregar el hidrógeno. Así que mi presentación va a tener ese foco, contar un poco cómo se está desarrollando la industria del hidrógeno y cuáles son las perspectivas para Chile, muy alineadas con lo que explicó Roxana y lo que estamos viendo en la región, y también voy a hacer algún tipo de guiño al sector transporte, terminando con ese tema, ¿no? Entonces, ahí cuéntenme si ya pueden ver el avance de mi presentación, que a veces... Sí se ve. Perfecto. Bueno, solo como contexto muy general, claro, aquí lo que nos mueve y lo que trasciende a lo que estamos hablando dentro del hidrógeno y de nuestra industria es cómo logramos la carbono neutralidad en el futuro y en particular con los objetivos de París que tenemos al 2050. Entonces, bueno, esto solamente para contar un poco cómo estamos en Chile.
Evidentemente estamos en una situación parecida al resto de los países, con bastantes emisiones, con cierta participación de distintos sectores, y donde mi sector, el de transporte, tiene un impacto del 30%, ¿no? Eso solamente para dar una perspectiva de cuál es la situación en Chile, como digo, muy parecida en el resto de la región, y bueno, principalmente las emisiones provienen de tres sectores fundamentales, ¿no es cierto? El transporte, la electricidad o las fuentes energéticas, y las industrias manufactureras y de construcción. Esos son los principales actores, ¿no? Como decía, en Chile, al participar muy activamente y ser partícipe del Acuerdo de París, tenemos como meta llegar a la carbono neutralidad en el 2050, y eso requiere varios desafíos, ¿no? Hemos actualizado recientemente nuestras NDC, y yo creo que algo bien relevante que hemos hecho en Chile es desarrollar varios instrumentos de política y estrategias, como mencionaba Roxana, ¿no? En varios ámbitos que nos permiten tener metas bien concretas en diversos sectores que contribuyen en las emisiones, y que esas metas nos pueden permitir llegar a la carbono neutralidad. Tenemos una estrategia de movilidad sostenible, una estrategia nacional de electromovilidad, una estrategia nacional de hidrógeno verde, una política energética nacional, una ley de eficiencia energética, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, una estrategia climática de largo plazo, y la última ley que sacamos el año pasado, que fue la Ley Marco de Cambio Climático, es muy importante por cuanto establece que todos los ministerios en Chile tienen que desarrollar planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces eso da un contexto político, sectorial y regulatorio bien relevante para hacernos cargo de esa necesidad. ¿Qué temas hemos visto que probablemente hace 20 años no los veíamos de esa forma? Chile ha establecido quizás un lugar importante a nivel incluso mundial, diría yo, en materia de 4 elementos que son fundamentales para la carbono neutralidad, como es el desarrollo de la industria del cobre, que tiene un rol bastante importante en todo lo que es la industria de los temas eléctricos, el litio por el tema de las baterías, y más últimamente el posicionamiento que estamos teniendo en los temas de energía renovable y el potencial que eso genera con el hidrógeno. Como sabemos, somos un productor muy relevante, el primero a nivel mundial en el cobre, y hoy día en el tema de litio estamos siendo el segundo productor en ese sentido. Entonces, el desarrollar el tema de las energías renovables y el hidrógeno probablemente nos posicionen como han dicho algunas encuestas, como uno de los países que mejor se está posicionando para la carbono neutralidad hacia el 2050. Pero bueno, pasemos un poquito más al tema de las energías renovables, ¿no? ¿Qué es lo que hemos tratado de potenciar? Es que efectivamente el potencial que tiene Chile de producir energías renovables es muy alto. Incluso se estima que podemos producir en solo renovables más de 70 veces las necesidades energéticas que tiene el país hacia el 2030. Entonces, esa capacidad, como mencionaba Roxana, es lo que nos ha permitido soñar en que podemos tener un rol quizás importante en lo que es la producción del hidrógeno, por cuanto podemos con las renovables producir energía muy barata, y esa energía la podemos transformar en hidrógeno. ¿Cómo? Bueno, básicamente lo que decíamos para las energías fotovoltaica que tenemos en el norte y que compartimos probablemente de la misma manera con Perú, tanto fotovoltaica como termosolar,
eso es como digo, no es mi especialidad, pero es interesante como en Chile hemos desarrollado también una planta termosolar que es muy impresionante de ver. Hidroeléctrica quizás en menor medida, y bueno, y fundamentalmente el potencial eólico que hay en el extremo austral de Chile es bien relevante. Bueno, pero ¿por qué es importante el hidrógeno y por qué son importantes las energías renovables? Bueno, este es un escenario particular que es el que ha mirado Chile tanto desde su Ministerio de Energía como del Ministerio de Medio Ambiente, y se estima que para poder llegar a la carbono neutralidad el hidrógeno verde tiene una participación cercana a mayor del 20%. Entonces, por eso es muy importante un quinto, digamos, de lo que tienen que hacer los países para llegar a la carbono neutralidad está relacionada con el tema de hidrógeno. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué Chile tiene esta potencial capacidad de producir hidrógeno? Bueno, por varias razones, ¿no? Roxana lo explicaba de alguna manera. Están los factores de producción, que son muy relevantes, que son bastante altos en Chile. En la energía solar, el factor de producción es cercano al 37%, y eso posiciona a la energía solar que se da en Chile en una muchísimo mejor posición estratégica con respecto a países competidores. Y en el tema de la energía eólica o de viento, tanto la que es, digamos, en el continente o en el mar, es bastante relevante ver cómo esos factores de capacidad son bastante mayores que en los países en el resto de los países que podrían ser competitivos. Entonces, esta situación hace que Chile tenga un escenario bastante positivo de competitividad con el resto de los países, ¿no? Hay un desafío que efectivamente tenemos, estas fuentes están en los extremos de nuestro país, y quizás eso genera para la necesidad interna también unas redes de distribución bien importantes, tal como lo planteaba Roxana en el caso de Perú. Sin embargo, al también ser un país bastante angosto, la posibilidad de producir hidrógeno y sacarlo rápidamente por los puertos es una ventaja también. Nosotros tenemos solamente un promedio de 180 kilómetros de ancho, entonces podemos fácilmente llegar a los puertos, que también es un tema interesante de destacar. Aquí hay un tema que se ha estudiado también y que lo mencionaba Roxana, de más allá de que podemos potencialmente producir esta energía renovable de forma barata y con ello producir hidrógeno de manera competitiva, la posición de Chile respecto a los grandes potenciales o a las economías que requerirán del hidrógeno, como comentaba de nuevo Roxana, estamos en una posición que es bastante lejana, ¿no? Pero sin embargo, se estima que los precios podrían, dada esta potencialidad de la energía barata, podrían ser competitivos incluso para llevar el hidrógeno de Chile a diversos países, a pesar de las distancias a los que ellos se encuentran. Ese quizás es el factor más complejo de la posibilidad de exportar desde Chile el hidrógeno verde, ¿no? Es la posición, digamos, poco estratégica, por llamarle algo, a nivel del contexto mundial y de dónde están ubicados los principales países que van a estar requiriendo de este preciado material o del hidrógeno, ¿no? Eso es una situación bien especial que va a haber que ir viendo cómo se da, pero las estimaciones que se han hecho en Chile es que dicen que podemos ser bastante competitivos de todas formas para vender y exportar. Aquí algo muy importante que mencionaba también Roxana, nosotros desde el año 2020 que desarrollamos nuestra estrategia de hidrógeno y nos establecimos metas bastante exigentes, las cuales aquí están un poco explicadas, las más importantes. Por ahí ya por 2 años y medio más tenemos que ser, es la meta que nos hemos puesto, que es que queremos ser el destino más importante de las inversiones en la región,
levantando $5 billones en inversiones en esta industria. Queremos desarrollar 5 gigawatts de capacidad para la electrólisis y producir en al menos 2 de los valles del sur que se planteaban en la lámina que les contaba, que les mostraba antes, 200.000 toneladas por año de hidrógeno. Eso es lo que establecimos en nuestra estrategia, ¿no? Eso al 2025, que está a la vuelta de la esquina. Y al 2030 queremos ser los líderes en la exportación de hidrógeno y sus derivados, con esas cantidades que ahí se mencionan. Tener ojalá el hidrógeno más barato del planeta, que cueste menos de $1,5 el kilogramo, y ser los líderes en la producción de hidrógeno vía electrólisis, aportando 25 gigawatts a la producción de hidrógeno. Entonces, esos son un poco la estrategia, las metas que se establecieron en la estrategia. Ahora la estrategia tiene un plan de acción que tiene 8 puntos, o 8 aspectos fundamentales, y que también Roxana pasó por ellos en lo que comentó de la estrategia que tiene Perú. Hay que establecer esta estrategia, generar metas claras. La estrategia, el plan de acción establece un desarrollo de regulaciones y permisos que se requieren para todo este desarrollo, el desarrollo de la cadena de valor interna. En esto nosotros tenemos bastantes desafíos con lo que ha sido nuestro desarrollo del cobre, que muchos dicen que la cadena de valor interna del desarrollo del cobre no se ha desarrollado de buena manera. Aquí se quiere enmendar de alguna manera ese error, generar coordinaciones y alianzas, financiamiento y incentivos. Nosotros hoy día, como banco, y me pongo mi sombrero de Banco Interamericano de Desarrollo en este momento, hemos aprobado hace muy poquito una facilidad de $400 millones para el desarrollo de la industria en Chile, lo cual lo vemos como un paso súper positivo en lo que son las metas que se ha establecido el país. Tenemos que trabajar obviamente en la infraestructura, en Research and Development, y bueno, también en el desarrollo de capital humano. Entonces, el plan de acción incluye todos estos 8 aspectos que son requeridos para cumplir sin duda esas metas. Eso como resumen un poco de dónde está Chile. Hoy día tenemos varios proyectos que ya están andando, como comentaba Roxana en su presentación, algunos bien interesantes que tienen ciertos aspectos que considerar en el sector transporte, que es lo que me gustaría pasar a explicarles ahora o contarles de lo que estamos trabajando y viendo aquí en Chile. Efectivamente, de nuevo, como comentaba Roxana, para poder desarrollar esta industria y poder llegar a exportar, hay que generar una demanda local. Eso es algo fundamental para que la industria en un principio se pueda desarrollar. Y lo que se puede esperar es que el sector transporte pueda tener un rol en el desarrollo primero de esa industria o de esa necesidad de demanda local que genere una oferta mínima para la cual se pueda trabajar, ¿no? Entonces, pero ahí Chile también ha dado pasos interesantes en los temas de electromovilidad. Entonces, últimamente lo que ha estado ocurriendo es un poco un trabajo consistente en entender bajo qué condiciones se hace más efectivo la movilidad a través de baterías, o la movilidad de hidrógeno. Es algo que se está discutiendo constantemente hoy día en el sector de transporte, ¿no? Y eso tiene bastantes vueltas, ¿no? Porque no tenemos muy claro cómo se va a dar, no sabemos cómo se va a desarrollar exactamente la industria, ¿no? Pero, claro, ahí surgen varias incógnitas, sobre todo si efectivamente se cumplen las metas de la producción de hidrógeno a precios tan bajos, ¿no? Entonces, pero lo que hemos visto hasta ahora es que efectivamente no tiene mucho sentido para los transportes urbanos que son intensivos de uso, pero que efectivamente durante la noche no operan en su gran mayoría y pueden ser cargados, el gastar tanta energía, digamos, para producir hidrógeno. Esa energía parece ser más eficiente
digamos, incorporarlas en baterías y hacer de eso, utilizarlos de esa manera. Ahora, claro, para el transporte de más larga distancia y para otros tipos de transporte se ven más oportunidades para el hidrógeno. En el transporte terrestre de larga distancia, como decíamos, el requerimiento de baterías, las baterías tienen que ser muy grandes, entonces ya se hace poco eficiente en ese sentido y el hidrógeno debería ser el que domine eso. Pero para ello necesitamos desarrollar de todas maneras esa industria, ¿no? El transporte marítimo también es un tema importante, pero ahí se supone que eso se va a desarrollar a través de amoníacos, que son los combustibles que se utilizarían para esa industria. Y también en el transporte aéreo, que es un tema que como banco hemos venido estudiando en el último tiempo, es muy importante porque puede ser la única oportunidad que se aprecia posible para que la industria del transporte aéreo pueda ser carbono neutral en el 2050, que es a través no del uso de hidrógeno propiamente tal, sino que a través de combustibles sostenibles, o combustibles, digamos, que recogen, para su producción se recoge el CO2 de la atmósfera. El uso de esos combustibles puede ser la única medida que puede generar carbono neutralidad en la industria del transporte aéreo. Entonces, por ejemplo, una discusión que es interesante que yo quiero poner sobre la mesa es en el transporte terrestre urbano. Hay una discusión hoy día en Chile de qué pasa con los buses articulados. Los buses articulados son fundamentales en toda nuestra región para las grandes ciudades, tienen un rol relevante en los sistemas BRT, ¿no es cierto?, en los sistemas confinados. Hoy día la industria del transporte, digamos, de la electromovilidad ha desarrollado algunos prototipos, pero no está muy claro la autonomía de esos vehículos, por el peso que tienen y por la gran cantidad de baterías que requieren para su uso, y los pesos máximos, porque los vehículos, los buses articulados en general en nuestros países requieren transportar cerca de 150 personas en los periodos punta. Entonces, por ahí hay una oportunidad para el hidrógeno en este tipo de vehículos particulares en el transporte público, porque podrían a través de celdas ser un poquito más livianos y otorgar más autonomía que los eléctricos, y eso se ve con buenos ojos en los operadores locales. Entonces, los buses articulados igual podrían ser una opción de hidrógeno que es bien interesante, que de nuevo es una opción que a través de una celda de hidrógeno podemos producir electricidad, y con eso cargamos la batería de este mismo bus eléctrico, pero requiere una celda de hidrógeno. Entonces eso también es bien interesante. Y después el otro tema que les quería comentar era el tema del transporte aéreo, que se lo quiero explicar un poquito más en detalle. La industria aeronáutica estima que de aquí al 2050 es muy difícil que se desarrolle una tecnología bajo la cual pueda utilizar combustibles distintos a los que utiliza hoy. Esa es la realidad. O sea, pensar en que vamos a tener aviones comerciales que puedan volar a hidrógeno, o que cambie de tal manera la industria en que puedan haber baterías que vuelen aviones más pequeños y lleven la misma cantidad de pasajeros a nivel mundial, es algo que se ve muy lejano. Entonces, la única opción de descarbonización que tiene el transporte aéreo es básicamente ocupar combustibles sostenibles. Los mismos combustibles, pero son combustibles sintéticos, que lo que hacen es que en vez de producirse a partir de combustibles fósiles, lo que hacen es, a través de hidrógeno, captar las moléculas de CO2 que hay en la atmósfera y producir un combustible sintético, y ese es el que se ocupa en el transporte aéreo, que cuando se quema vuelve a emitir, pero como es el mismo CO2 que se captó de la atmósfera, es carbono neutral. Entonces, de esa forma, la industria puede ser carbono neutral, siempre y cuando, evidentemente, en el proceso de la producción de ese combustible, sea carbono neutral. Entonces, ahí el hidrógeno puede jugar un rol, como se menciona en
en esta lámina, en este esquema que le estoy presentando, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto y lo que hemos estado trabajando, tanto en Chile apoyando al gobierno, es precisamente en, al igual como existe una estrategia de hidrógeno, es establecer una estrategia y una hoja de ruta para los combustibles sostenibles de la aviación, que es la producción de combustibles sintéticos para la aviación a partir del hidrógeno verde. Y eso es un tema bien importante. Las aerolíneas a nivel mundial han estado estableciendo metas de uso de combustibles sintéticos, y también creemos que la potencialidad que tiene Chile de producir hidrógeno a precios muy baratos abre una oportunidad también de producir combustibles sintéticos a valores súper competitivos. Entonces, eso es algo que también estamos trabajando y que nos parece muy interesante de contar, porque creemos que también, si bien la industria aérea tiene un rol menor dentro de lo que es la descarbonización, es una industria que también tiene metas y que se debe descarbonizar. Entonces, esos eran los temas que yo les quería comentar desde el sector transporte que me parecen interesantes para la discusión, y un poco contarles, les conté el contexto de la situación del hidrógeno en Chile. Esa es... lo último que había puesto en esta lámina era contarles un poquito de esta planta que precisamente se instaló en Chile, que es la planta IF, que precisamente busca producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde y de captar el CO2 de la atmósfera. Es una planta que tiene una central de 300 megawatts, que es eólica, que está en el extremo austral de Chile, y que es capaz de capturar de la atmósfera 230.000 toneladas, esa es la proyección que tienen, por año de CO2 para producir estos combustibles sintéticos, y con ello producir 66 millones de litros al año de estos combustibles sintéticos. Es una planta que hoy día está operando. Próximamente la visitaremos con un grupo de colegas. Muy interesante poder conocerla in situ. Eso es una maqueta ahí de la planta que hoy día, como les digo, está funcionando. Para el tema de los combustibles sostenibles, estamos trabajando y particularmente desarrollamos una mesa pública-privada en la cual estamos trabajando con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte y el Banco Interamericano de Desarrollo, para establecer la hoja de ruta de los combustibles sostenibles en Chile, de la aviación, combustible sostenible de aviación, como se denomina el SAF. El próximo año pretendemos hacer un estudio de factibilidad de la producción de SAF. A pesar de que ya existe una planta, queremos ver cuánto es la potencialidad que tiene el país de producir SAF y cómo la industria aérea podría utilizarlo desde Chile para llevarlo quizás a otros países de la región. Y con ese estudio pretendemos hacer una estrategia de combustibles sostenibles para el próximo año. Entonces, esa era mi presentación, Edward. De nuevo, muchas gracias por la invitación y espero haberles dado algunas pinceladas de un poco cómo está desarrollándose la industria del hidrógeno con respecto también al sector transporte en Chile. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante lo que has expuesto. Yo insistía mucho en esto de que todos debemos de mirarnos en el espejo de Chile, por lo menos en Sudamérica, para ver cómo podemos potenciar los recursos que la naturaleza nos ha dado y cómo nos posicionamos pues en este tablero de la transición. La transición va a crear oportunidades, esta dependencia tan prolongada de los combustibles fósiles que puede aperturar pues una oportunidad en un mercado, un desarrollo propio para América Latina, creo yo, y eso hay que mirar los buenos ejemplos. Voy a hacer algunas preguntas, si me permites, por favor, Cristian. Primero con las preguntas que nos han puesto en el chat de los asistentes. Hay una que habla, la primera, sobre cómo se resuelven los problemas de disponibilidad de luz solar por más horas al día. Bueno, eso es una pregunta más general. Justamente por eso es el hidrógeno verde, para poder capturar pues, y almacenar la energía y luego ponerla a disponibilidad cuando se necesite. Esa sería la respuesta general. Pero no sé si en Chile han hecho o han evaluado esta problemática de la intermitencia de la energía solar.
Bueno, sí, efectivamente, hoy día la matriz nuestra es un 56% renovable y todavía tenemos, obviamente, fuentes no renovables en nuestra matriz que nos permite, obviamente, paliar, digamos, la disponibilidad que entrega la solar. Obviamente lo que se espera es que la mezcla o la complementariedad que tiene la energía solar con la energía eólica sea lo que permita, digamos, tener la disponibilidad a las 24 horas. Efectivamente, como yo ponía en esa tabla que mostraba los factores asociados a la producción de energía renovable, los factores de la energía solar, tanto fotovoltaica como termosolar, es bastante menor que la energía eólica en las características de Chile. Entonces, siempre se estima que existe una complementariedad entre ambas. Por las noches la eólica debería suplir las necesidades que deja, digamos, la solar. Eso es lo que se espera. Pero es un desafío de todas maneras. Yo decía, las redes de transmisión, esta energía está localizada en los extremos del país y la demanda mayor la tenemos precisamente en el centro. Entonces ahí hay un desafío todavía que considerar para digamos, renovar en 100% nuestra matriz. Pero entiendo también que cuando se produzca esos niveles de energía, no va a ser para la demanda local, ¿no? Porque la demanda, la verdad, creo que es muy pequeñita, ¿no? Si hablamos de 1000 gigawatts, todo va a ser casi para exportación, un gran porcentaje. La siguiente pregunta habla sobre el transporte marítimo. ¿Por qué el amoníaco verde? ¿Por qué el amoníaco puede ser verde y no el hidrógeno verde? Yo ahí no soy experto, a lo mejor Roxana puede tener esa respuesta, pero yo entiendo que es por las condiciones de almacenamiento de los combustibles, ¿no? Del hidrógeno tiene que ser un gas, y ahí hay algunas restricciones que se estima que el amoníaco es mejor para el transporte marítimo. Pero yo, de verdad, ahí no tengo la respuesta tan clara, pero entiendo que es por una razón más bien física del... Sí, es un tema de estabilidad, ¿no? Porque necesitamos tanto para el hidrógeno verde, necesitamos pues desarrollar grandes niveles de presión y bajas temperaturas, tanto que el amoníaco se puede hacer a temperaturas más accesibles, un poco menos del punto de congelación del agua, y entonces desde el punto de vista físico, como dices, y de contenedores es más fácil, sobre todo para volúmenes grandes, ¿no? Para mover un barco se necesitan grandes cantidades de energía, pero los tanques de hidrógeno serían complicados. Y Roxana, por supuesto, si quiere también aportar, bienvenida. La última pregunta que hacía en la sala, y después voy a hacer alguna más, es sobre cuánta energía actualmente produce Chile a partir de radiación solar. No sé si tienes ahí el dato. Sí, no tengo el dato en los megawatts, pero sí es como el 28% del total de la energía, de la matriz es solar hoy día. Y hace, a ver, por aquí tenía el dato. Claro, ahí tuvo un crecimiento muy importante en los últimos 5 años, que pasamos de un 12 al 28. Claro. No, sí ha sido, además, es una transición bastante rápida la que están haciendo allá. Ahora, yo quería aprovechar, además, que tú eres especialista en temas de inversiones, porque eso es, digamos, la principal barrera, una de las principales barreras va a ser el nivel de inversiones. ¿Cómo miden la rentabilidad de estos proyectos de hidrógeno verde? ¿Tienen un aporte, por ejemplo, de supresión de externalidades, bonos de carbono? ¿Hay algunas cosas que incorporan en los modelos para que pueda ser rentable? Porque de buenas a primeras va a ser muy difícil que sea rentable, ¿no? Un mercado que todavía no está muy consolidado. No, o sea, efectivamente el desafío es hacer las proyecciones de demanda adecuadas. Ese es yo diría, el mayor desafío para el financiamiento, porque es una demanda incipiente y que tiene mucho supuesto. Entonces, efectivamente, el financiamiento de estos proyectos es de alto riesgo. Sin embargo, lo que ocurre es que, como también mencionaba Roxana,
las necesidades de los compromisos de los países desarrollados son tan altas con este tipo de inversiones, que muchos de los recursos de financiamiento internacional están viniendo incluso con recursos, con, digamos, los potenciales préstamos que se están entregando para este tipo de áreas vienen incluso, aparte con fondos concesionales, que quiere decir que son recursos de financiamiento con tasas muy rebajadas, y también con fondos de grant o de entrega de recursos sin reembolso. Pero esto principalmente producto de las necesidades que ha establecido tanto fundamentalmente Europa respecto del financiamiento. Entonces, gran parte del financiamiento está viniendo desde allá. Y nosotros como banco estamos catalizando esos recursos para ponerlos a disposición de los distintos países que quieren invertir en esto. Evidentemente se hace un análisis de riesgo, los proyectos son riesgosos por ese sentido, pero al venir acompañado con estos recursos provenientes de Europa, se compensa de buena manera, son productos bastante atractivos de financiamiento hoy día. Siento que también el Estado chileno deberá estar aportando pues algunos fondos perdidos en eso, ¿no? Porque si no, sería muy difícil llegar a la rentabilidad mínima. Y a propósito de eso, yo quería redondear esta pregunta sobre los niveles de inversión que hoy en día se ve en las empresas petroleras, que ha disminuido mucho, ¿no? En cuanto a exploración, siguen siendo todavía muchísimo mayores que lo que se le pueda dedicar hoy en día a las renovables y al hidrógeno, ¿no? Entonces, todavía hay una asimetría en cuanto a los niveles de inversión que se dedica a recursos fósiles, que ha bajado, pero que todavía es muy grande, ¿no? ¿Cómo compensar esta transición? Porque hay un desequilibrio, creo yo, ¿no? Que es muy difícil, que va a ser muy difícil de superar en el tiempo. Bueno, ahí, Eduardo, solo comentarte que nosotros como banco hace mucho tiempo que ya no estamos financiando ningún tipo de industria o de desarrollo industrial con combustible fósil. Pero eso es más bien una apuesta y como tú bien dices, si uno seguramente hace un análisis de cuánto sigue gastando en R&D, la industria tradicional de fósiles debe ser muchísimo más grande que las renovables todavía, aunque evidentemente ese gap seguramente se ha ido cerrando. Pero yo creo que hay que tener una mirada más bien optimista con eso. Yo creo que efectivamente, no sé, los últimos 8 años uno ha visto cómo todas las principales industrias a nivel mundial están mirando el tema de poder ser carbono neutrales próximamente. Uno mira la industria automotriz y puede ver cómo se está moviendo hacia la electromovilidad. Hay varios antecedentes, claro, también hay muchos desafíos, ¿no? Uno dice, bueno, están transformándose la industria en Europa, ¿qué va a pasar con la industria en nuestra región? ¿Qué va a pasar con los autos a combustión? Vamos a seguir vendiendo probablemente en nuestros países, muchos de esos vehículos se van a seguir vendiendo, probablemente empujados mucho por las restricciones que hay en el primer mundo, de vender esos vehículos, así que hay varias cosas que se tienen que ir desarrollando y como bien también comentaban los colegas, el desarrollo y la innovación y también no quedarnos atrás respecto a las políticas públicas es muy importante. Y desarrollar una industria local, creo yo, ¿no? Es una gran oportunidad porque estas industrias basadas en electricidad renovables en todas partes están empezando. Entonces todos como estamos en la misma línea de partida, un poquito más, uno más adelantado que otro, pero es una línea de partida y ahí es donde, digamos, Latinoamérica podría, Sudamérica en particular, podría empezar a caminar y avanzar, pues, ¿no? Y ponernos un poco al día. Pero bueno, es un tema muy interesante, apasionante para mí y creo que para ti, para los otros expositores también. Y la verdad, Cristian, agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación que hemos hecho en la escuela de doble posgrado y esperamos pues si hay alguna oportunidad de colaboración futura también
puedas aceptar y la verdad también que hayas puesto varios temas sobre la mesa, una realidad un poco diferente de la peruana, pero igual con sus problemas, pero siempre avanzando, nos sirve a nosotros como un espejo para mirar. Así que muchas gracias por la exposición y esperamos pues contar contigo más adelante. No, encantado, Edward. También agradecerles la invitación, muy interesante el poder compartir con ustedes y claro, adelante, muy disponible para una futura oportunidad. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, al público que ha asistido, les agradecemos mucho esta participación y ya estaremos dando algunas noticias del futuro. Roxana, muchas gracias por la participación y como les comentaba, estábamos en la UNI, no solamente en la Escuela Central de Posgrado, en las diferentes facultades, estamos tratando de generar esta discusión alrededor del hidrógeno verde y las renovables. Hay una política muy insistente de parte del rector hacia que se promuevan los grupos de investigación y esperamos pues colaborar en la UNI con un granito de arena en esta constitución de estos nuevos recursos energéticos. Y Roxana, otra vez, agradecerte por la participación a ti, Cristian. Bueno, Alan tenía que dictar clases, así que tuvo que retirarse. Así que ha sido una noche muy agradable para mí y a los participantes, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Adiós, Roxana. Nos vemos, Cristian. Nos vemos, chao. Chao.